Muchísimas gracias por vuestra presencia en este marco organizado, auspiciado por el Frente Transversal y Popular que conduce el compañero Edgardo de Petris. Quiero tener un agradecimiento especial para quien va a seguirme en el uso de la palabra, que es la diputada provincial Sandra Cruz. En nombre del diputado nacional Edgardo de Petris, que estaba comprometido con algunas actividades y no ha podido estar acá, seguramente se va a acercar para el cierre. Pero decía que agradecerles la presencia de todos y todas, porque este tema del que tenemos el gusto de tenerlo acá, al compañero Roberto Seijo, subsecretario de Promoción Social, a los 21 años, en el año 74, y a Quique, compañero de militancia nuestro, que vienen trabajando esta idea y que nos parecía importante poder compartirla con ustedes, con los compañeros que nos dicen que ya están llegando también, compañeros de nuestros territorios. Decía compartir estas ideas que en este momento donde el avance del campo popular nos va interpelando también a tener nuevas iniciativas en esta disputa, fundamentalmente, como dice la presidenta, de ideas que tenemos, y que los movimientos sociales también nos preguntamos, nos interpelamos, nos interrogamos acerca de cómo recrear nuevas iniciativas, no solamente en el orden político, sino también en el orden económico, en el orden social, en las relaciones cotidianas y diarias que vamos teniendo con las cuales construimos nuestro trabajo. Pregunta que no hay respuesta, que no hay libro, que la vamos todos los días construyendo, los movimientos sociales con nuestra experiencia territorial, pero que necesariamente tenemos que avanzar hacia una síntesis, ¿no? La necesidad de reconceptualizar y la necesidad de debatirnos todo el tiempo, ¿no? Y de tener estas charlas con compañeros que se han tomado el trabajo intelectual de poder compartir, de escribir y compartir algunas ideas con nosotros que tanto lo necesitamos, ¿no? Así que la verdad es que agradecerles a los compañeros que están acá, decirles que es un gusto compartir con ustedes. Cuando me contaban tu trayectoria, Roberto, la verdad es que nos emociona porque también nos trae a nosotros la historia de nuestro pueblo, la historia de lucha que tenemos y que llevamos encima. Pelea que tenemos que hacerlo con ideas, y con ideas que tienen que tener experiencia práctica para que puedan tener resultado y le puedan cambiar la vida a nuestros compañeros, ¿no? Si no es solamente el debate de ideas como en Telequia, sino el debate de ideas con la posibilidad de que esas ideas nos permitan cambiarle la vida a nuestros compañeros, nos permita cambiar el modelo, nos permita avanzar en la posibilidad de construir un país para todos. Les dejo entonces con Quique, nuestro compañero de lucha y de camino, que bueno que nos va a hacer una presentación técnica. Muchas gracias. Bueno, gracias Sandra, gracias a los presentes, a todos los compañeros y personas presentes, porque creo que llega un tiempo que es el tiempo de la construcción, que en este caso es la reconstrucción después de la involución que sufrió nuestra patria en los últimos 30 años, pero es el tiempo de los constructores, es el tiempo de los diseños del país que queremos para adelante. Creo que generacionalmente
es quizá el aporte postrero que podemos hacer quienes ya estamos al borde de los 60, cargados de cicatrices y dolores, pero también de viejas utopías que vemos empiezan a concretarse. Y nosotros tenemos que abonar este camino, por eso agradezco la presencia de ustedes para compartir esta idea, y más que nada porque es una presencia que va atrás del concepto y no de la figuración. Esto es lo más interesante. Se ha prostituido tanto la actividad política en la década del 90, especialmente la década de los ricos y famosos, que pertenecer estaba antes que el concepto. Y ahora bien, estamos revirtiendo ese tiempo y el concepto empieza una vez más, el contenido empieza una vez más a estar por encima del pertenecer. Bueno, yo hice un apunte para ordenar la introducción a lo que después, al desarrollo específico que va a hacer Roberto, un hombre que tuvo la suerte de transitar con el general Perón un tiempo la gestión en un tiempo de su mandato. Yo tuve la suerte de transitar los 2 primeros años del gobierno de Néstor Kirchner por desarrollo social como coordinador de la provincia de Buenos Aires, en un tiempo tormentoso y básicamente que se buscaba la gobernabilidad. Y hace un tiempo estoy de consultor aquí en Agricultura, desarrollando programas desde la economía social precisamente. Pero la presentación que va a hacer el compañero Seijo, entiendo yo que es una totalización de los distintos programas que puede haber de economía social dando vuelta, porque esto va más allá que un programa, es un plan, es una conceptualización de la economía, cómo debemos afrontarla para romper algún cepo que ahora les voy a contar. Rapidito, son 2 aspectos de tipo económico que yo quería compartir con ustedes, y si se quiere uno cultural. En economía, cualquier economía que produce una devaluación, como la que sucedió en Argentina posterior a la implosión del 2001, rápidamente genera una recuperación del mercado interno, toda vez que es mucho más caro comprar bienes del exterior y se terminaron la cultura de la casa de 2 pesos. ¿Recuerdan ustedes? En cada producto que compramos en la casa de 2 pesos, comprábamos horas de trabajo de trabajadores de otros países. Mientras tanto, nuestros trabajadores se quedaban sin trabajo y cerraban las fábricas. ¿Qué iba a fabricar uno aquí con los costos que había? Ergo, terminamos vistiendo pantalones de Corea, camisas de Taiwán, comprando cortinas de vaya a saber qué país. En fin, se ve extranjerizado absolutamente la economía y se habían cerrado la fuente de trabajo. Cuando se produce la devaluación, rápidamente comienza a recuperarse el mercado interno, a pesar de que el trabajador sobre todo arranca de un nivel salarial real bajo, pero implica recuperarse por el solo hecho de que ya no vienen las cosas del exterior y bueno, comienza un efecto sustitución. Reactiva el mercado interno, los empresarios comenzaron a utilizar capacidad ociosa de su planta de bienes de capital instalada, que antes trabajaban o estaban cerradas o trabajaban a un porcentaje menor a la posibilidad que tenían, comienzan a recuperar las horas máquina y la capacidad ociosa sin demasiada nueva inversión, porque las máquinas la dotación de bienes de capital estaba más o menos, no tenía un fuerte grado de obsolescencia como hubo en otros periodos de la economía argentina. Por lo tanto, se fue recuperando y disminuyendo la capacidad ociosa. Un rápido descenso de la tasa de desocupación, primero informalmente y después se va formalizando al cabo del tiempo, por aquella expectativa de previsibilidad para adelante que un empleador necesita para formalizar los contratos laborales. Un salto cuantitativo del Producto Bruto Interno y una baja presión inflacionaria. Esta es la primera etapa post-devaluación, ¿no es cierto? Del salto cuantitativo del PBI, los primeros años de aumento, surgieron algunos datos que ya llamaban la atención. A pesar del aumento del PBI, que es la torta de la riqueza, aumentaba la brecha entre ricos y pobres. Parecía paradojal, que aumentaba la torta de la riqueza, pero aumentaba más que proporcionalmente la brecha de ingresos entre las familias pobres y las del más alto nivel de la pirámide
de ingresos de las familias argentinas. Esto siguió así y comienza una segunda etapa siguen los altos niveles de consumo, siguió recuperándose el mercado interno y empieza a agotarse la capacidad ociosa de los bienes de capital de la industria. De manera tal, ¿qué hace el empresario? Primero sube las horas extras o hace doble turno, pero se resiste a tomar nuevos trabajadores. Y también se resiste a hacer nuevas inversiones, porque no hay la cultura empresarial, aquellos viejos temas de la burguesía industrial nacional argentina, que es bastante reacia a ser burgueses y quieren hacerse, ya lo decía Jaureche, ¿no es cierto?, que quieren ser los oligarcas, siendo que deben asumir su representación de burgueses. De manera tal que con las superutilidades preferían comprar campos o hacerse una buena casa en Punta del Este. Son, digamos, inelásticos a la adquisición de nuevos bienes de capital. Esto fue siempre la historia argentina, ¿no es cierto? Y la tasa de desocupación sigue bajando, pero ya a un ritmo más atenuado. Uno puede inferir que a largo plazo el sistema capitalista productivista de economía concentrado, con altos niveles de tecnología, hace que la dosis de inversión sea replicada por una dosis menor de demanda laboral. Cada vez mayores inversiones van a ir requiriendo menor cantidad de trabajadores. ¿Por qué? Por la tecnología, por la alta concentración. Pero acá empieza a suceder algo que es, empiezan a sentirse las primeras presiones inflacionarias. ¿Por qué? Por varias razones. Primero porque la demanda incide y se agota la capacidad ociosa, ya no se pueden fabricar más, no se puede poner otro doble turno, no se puede dar más horas extras, pero también porque entra en juego la posibilidad de vender al mercado externo. La demanda internacional comienza a parecer atractiva para todos, la codicia está en nosotros, entonces es preferible vender un bien al exterior que le voy a sacar más dinero que si lo vendo al mercado interno. Esto es típico también de los procesos donde se suceden devaluaciones. ¿En qué viene esto? ¿Qué viene a mostrar esto? Y esto empiezan los primeros síntomas de tensión en las góndolas, le llamo yo. Los primeros síntomas inflacionarios son en las góndolas. ¿Por qué? Porque la oferta de bienes y servicios en Argentina, de la canasta básica, de la canasta alimentaria, de la cotidianeidad, se refleja en la góndola. Lo primero que lo refleja esto es la ama de casa, que empieza a comentar con su par y en el barrio y en las regiones y en las provincias y en el país, comienza a comentar que empiezan a subir los precios. Esto es el primer inicio del mal humor social, que se había revertido en los primeros años a partir de la impronta de autoridad y de enjundia para llevar adelante un nuevo tiempo que había desarrollado Néstor Kirchner y que eliminó aquel mal humor y eliminó las colas a las puertas de las embajadas. Recordemos, y este es un dato importantísimo, que en la época de crisis, las colas de las embajadas extranjeras en Argentina, en las grandes ciudades, eran notables, eran lastimosas, dolorosísimas para todos nosotros que queremos nuestro país. Desaparecieron. Y esto es un logro del gobierno de Néstor Kirchner, el logro de este nuevo tiempo político, histórico y económico. Pero bueno, estos primeros síntomas empezaron a ser preocupantes, aunque no del todo porque venía bien el tiempo de bonanza. No todos, ni dirigentes, ni hombres de la gestión, todos nos vemos tentados a surfear los tiempos de bonanza, sin meter el bisturí a fondo a ver cómo es lo que viene. Entonces se administra la cotidianidad, la coyuntura, y a veces cuesta un poquito levantar la vista y mirar lo que viene más adelante, lo estratégico y las estrecheces o restricciones que pueden presentarse para adelante. Y el tema precios es uno de ellos, ¿no es cierto? Y acá conviene hacer un paréntesis y recordar, el gobierno de Perón, de Cámpora Perón, en ese breve interregno, tuvo 0 de inflación. También hubo una devaluación, hubo una fuerte recuperación del mercado interno y hubo 0 de inflación, con Helbar de ministro de Economía.
Esto es un proceso muy parecido a este, y la autoridad política del hombre que está al frente del Estado hace que la inflación se retrotraiga, porque la inflación en muchos casos está provocado también por una cuestión, una decisión exógena al sistema económico. Es la decisión de utilidad del empresario, del que maneja el precio. Él plantea su esquema de costo y plantea cuánto va a ganar. No en función de un esquema económico con matrices, ecuaciones, inecuaciones, etcétera, etcétera, como se hace en economía, sino que él dice exógenamente, yo voy a ganar un 10% más, un 5% más, un 8% más. ¿Por qué? Porque tiene el poder de hacerlo. En un mercado no competitivo, oligopólico como el de la Argentina, este poder se acrecienta y son los famosos formadores de precios. Esto pasó de manera más atenuada, porque no había la concentración económica de hoy, no había esa concentración económica en la década del 70, pero cuando muere Perón, esta explosión inflacionaria, digo, fue el efecto de la muerte del general Perón. Este tiempo entonces es parecido a aquel, pero este tiempo es agravado. 200 o 300 firmas argentinas forman los precios. 200 o 300 compañías de la Argentina forman los precios de casi toda la economía. Y esto es grave. Por ejemplo, acá ya que estamos en agricultura, en la Argentina se faenan unos 550, 600 millones de pollos por año. La producción de los pollos en la Argentina, el 90% de los pollos, que estamos arriba de 30 kilos por habitante por año, de los 500, 600 millones de pollos que se consumen en la Argentina, el 90% está en manos de 5 firmas. Ergo, estamos en presencia de un monopolio. ¿Estamos? Y si vamos al caso de los fideos, por ejemplo, la firma líder de fideos en la Argentina pertenece al grupo Pérez Compán, que a su vez es de Molinos Río de la Plata, y este es el grupo Pérez Compán. Nunca han tenido los beneficios tan grandes como en este tiempo. Y son los que forman los precios, y los fideos, los tallarines, suben de precio en la góndola. Han subido de precio. Les cuento uno que personalmente me pasó, perdonen la digresión, pero les quiero contar hasta qué apelan las políticas a los directores comerciales o gerentes comerciales de la empresa. En octubre del año pasado, el talco Scholl, voy a dar el nombre porque es de Shering, valía el paquete estándar, valía 5.50, 6 pesos. Para fines de octubre, noviembre, desaparece del mercado y aparece un paquete chiquitito, más chiquito, a 4.50. Reaparece ahora el paquete grande, 9 pesos. Aumentaron un 100% en 5 o 6 meses. Se trata de talco que uno puede prescindir, pero esto sucede con los fideos, sucede con un montón de productos que son de consumo habitual, cotidiano de las familias. ¿Estamos? Y esto es lo grave del problema, y este es el mal humor que hay que combatir, y que tenemos desventaja estratégica que es la concentración económica. En los últimos 30 años, digamos, de imperio del neoliberalismo, de la debilidad del Estado, etcétera, etcétera, esta concentración tiene la ventaja de que el Estado todavía no está con la capacidad de empezar a provocar un avance en espacios económicos distintos al formal de la economía capitalista y restablecer la fortaleza del Estado. Esto es todo un trabajo, porque hay una arquitectura normativa que en cualquiera de las áreas que toquemos hacen que inhiban al Estado, a sus hombres, o a los nuevos actores que pueden venir en la economía, lo inhiben de aparecer porque la arquitectura normativa lo impide. Pero además hay un tema más grave, que es el tema cultural. Ha pegado tan fuerte la cultura neoliberal, la cultura de la competitividad, del individualismo, la cultura de los ricos y famosos, que era la cultura del éxito, no de la justicia, de la equidad, era la cultura del éxito, eran exitoso o fracasado. Esto era, digamos, los valores para medir a una persona, un exitoso o un fracasado. Esto no es propio de nuestra cultura nacional y popular. Nuestra cultura nacional es la equidad, la solidaridad, el ayudarnos.
Pegó tan fuerte esto que también en nosotros, hasta en nosotros a veces, nos cuesta hacer ejercicios asociativos para llevar adelante tal o cual plan. Y con más razón en el conjunto de la población que también tiene, digamos, estos problemas impregnados. Tenemos que hacer como hacía Olmedo, me acuerdo que hacía el Mano Santa, que sacaba la carga negativa a las personas. Tendríamos que hacer un ejercicio colectivo de Mano Santa para sacarnos la carga negativa que todos tenemos. Y hay un dato, una publicación salió hace 15 días, no me acuerdo en qué periódico, un dato muy interesante. Hay un coeficiente que se llama coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es un coeficiente económico que mide la presencia del Estado, la carga del Estado a partir de los tributos, impuestos, contribuciones, etcétera, que el Estado le da sobre la sociedad, impone, y después cómo el Estado, a su vez, todo el esquema de devoluciones que el Estado hace por subsidios directos, indirectos, etcétera, etcétera, en la sociedad. Este es un coeficiente que se llama coeficiente de Gini. Hicieron una prueba muy interesante. Estudiaron los países desarrollados de Europa y los países latinoamericanos, a las economías de esos países. Sacaron el rol del Estado, la presencia del Estado la borraron en el primer estudio de los dos. Y determinaron que la inequidad en Latinoamérica es mayor que la inequidad social entre los que menos y más ganan que de Europa. Pero igual la de Europa era muy grande, la inequidad social, sin el Estado. Ahora, cuando en el estudio comparan y ponen al Estado con sus roles de tributar, pagar, dar subsidios, etcétera, etcétera, se da notablemente en Europa, se reduce la brecha entre los que menos y más tienen. En Europa se reduce drásticamente la brecha. Sin embargo, en Latinoamérica esa brecha apenas se reduce aún con la presencia del Estado. Significa que la presencia del Estado todavía es muy débil en la economía de los países latinoamericanos y por supuesto en la nuestra. Y en esa línea tenemos que trabajar para restablecer esta fortaleza. Conclusión. Requerimos la ruptura del cuerpo, del cepo normativo cultural, avanzando desde un espacio distinto, la economía social. Dejamos que la economía formal siga su curso, el capitalismo, patrones, empleados. Nosotros, en todo caso, seguiremos trabajando en la reivindicación del trabajador, pero sí avancemos desde los diseños y la implementación de esquemas de economía social. Rompamos los paradigmas de la economía capitalista formal y vamos a esquemas de economía social. Creo que es un cepo que podemos perforar en este tiempo. Va a demandar mucho trabajo, pero va a ser muy rápido y tenemos, como lo veremos ahora, vamos a tener garantizado el concepto de equidad, justicia y solidaridad, que es un concepto inherente a nuestra actividad y a nuestra formación. Esto va a permitir aumentar dramáticamente la oferta de bienes y servicios, no solo al exterior, sino al mercado interno. Al aumentar dramáticamente, no desde la productividad, no del productivismo, sino desde la aparición de nuevos oferentes, nuevos actores.